El hierro, su símbolo es Fe en la tabla periódica, y el azufre, su símbolo es S. La reacción sería Fe más S nos da Fs, en donde el hierro tiene valencia 2 y 3 en la tabla periódica, escribimos la valencia 2, y el azufre de la tabla didáctica de sales, observamos que la terminación uro indica que no tiene oxígenos, por lo tanto su valencia del azufre es menos 2. En la fórmula observamos que los superíndices son numéricamente pares, por lo tanto se borran, quedando la fórmula Fs, y el compuesto se llama sulfuro de hierro 2. La segunda reacción de síntesis es óxido de calcio o cal con agua. Necesitamos una cucharadita de cal y un vaso con agua. Agregamos la cucharada de cal en agua y observamos que al disolverla, esta cambia de color. Ahora, para explicar qué es lo que sucedió, vamos a escribir la reacción. El calcio en la tabla periódica, su símbolo es Ca y su valencia es 2. El óxido en la tabla didáctica es O menos 2. Observamos que numéricamente son iguales los superíndices, se borran, dando la fórmula CaO, óxido de calcio o cal, más H2O del agua. El compuesto que se va a formar va a ser Ca, valencia 2 de la tabla periódica, y OH, hidróxido de la tabla didáctica, con valencia menos 1. Los superíndices son diferentes y se intercambian, quedando la fórmula CaOH2, y el compuesto se llama hidróxido de calcio, el cual es una sustancia básica o alcalina. El segundo modelo es la reacción de descomposición. En estas reacciones de descomposición se requiere energía, ya sea eléctrica o calorífica, y a partir de un compuesto determinado se obtienen dos o más sustancias. Vamos a explicar mediante dos experimentos este modelo. Primer experimento: descomposición electrolítica del agua. Para este experimento requerimos construir una cuba electrolítica mediante los siguientes materiales: una pila de 6 volts o dos pilas pequeñas de 1.5 volts unidas en serie, un foco fundido, una vela, cinta de aislar, un envase Tetra Pak, alambre de cobre pelado por los extremos, líquido de batería de automóvil y una jeringa de plástico para extraer dicho líquido de la batería. Para construir la cuba electrolítica procedemos de la siguiente manera. Observa la figura. Se recorta el envase Tetra Pak a unos 10 centímetros de altura medida de la base hacia arriba. Con una aguja se hacen dos perforaciones en la base del Tetra Pak, separados unos 3 centímetros de distancia. Se introduce los filamentos del foco fundido unidos previamente a los alambres de cobre. En los orificios donde se introdujo el alambre se agrega parafina para sellar y evitar que salga el líquido. Con la cinta de aislar sujetamos los alambres para que no se muevan. Una vez construida la cuba electrolítica, la unimos a la pila o pilas y a la cuba le agregamos agua y el líquido de batería. Observamos que empieza a burbujear. En el filamento donde hay más burbujas se desprende el hidrógeno y donde hay menos el oxígeno. La reacción va a ser: el agua H2O se descompone mediante la corriente eléctrica en H2 hidrógeno y O2 oxígeno. Otro experimento de descomposición es la descomposición de perclorato de potasio. El perclorato de potasio es un compuesto controlado debido a que se usa en la fabricación de pólvora y no es fácil de conseguir. Tenemos que adquirirlo en donde vendan reactivos químicos. Colocamos el perclorato de potasio en un vidrio de reloj o en una tapa de cualquier frasco, KClO4. Prendemos el compuesto y observamos que se desprende un gas que es oxígeno y queda una sal que se llama cloruro de potasio. La reacción es
KClO4 nos da KCl más O2. Para escribir las fórmulas de la reacción anterior, observamos que el perclorato lo obtenemos del anión clorato ClO3, pero perclorato le aumentamos un oxígeno y nos da ClO4-1 perclorato. Y el potasio de la tabla periódica es K valencia 1. Como los superíndices son numéricamente iguales, se borran al igual que el paréntesis, quedando la fórmula KClO4 perclorato de potasio. Este compuesto se va a descomponer en el cloruro, lo obtenemos del anión también clorato, pero como no lleva oxígenos, se borra el oxígeno y el paréntesis, quedando nada más Cl-1, cloruro. Y el potasio al igual lo obtenemos de la tabla periódica, K1, los superíndices son iguales, se borran y la fórmula nos da KCl, cloro de potasio. Por lo tanto nos queda KClO4, se descompone en KCl más oxígeno. El tercer modelo es reacción por desplazamiento, desalojamiento o sustitución. Estas reacciones son aquellas en donde un elemento más activo químicamente desplaza a otro que se encuentra formando parte de un compuesto. El elemento que sale es desplazado o sustituido por el más activo. Este modelo se va a explicar mediante dos experimentos. El primer experimento es obtención de hidrógeno, para lo cual necesitamos un pedazo de papel aluminio, ácido muriático, el cual lo conseguimos en una tlapalería, un tubo de ensayo, pinzas y cerillos. En un tubo de ensayo colocamos un pedazo de papel aluminio, sujetamos el tubo con unas pinzas, luego agregamos un poco de ácido muriático, aproximadamente 1 mililitro. Posteriormente acercamos la flama de un cerillo a la boca del tubo de ensayo y observamos. La reacción es violenta, tenemos que tomar precaución. Para escribir la reacción del experimento, tenemos que el aluminio lo obtenemos de la tabla periódica, Al, más la fórmula del ácido clorhídrico es HCl. El ácido clorhídrico, su fórmula la vamos a obtener de la tabla didáctica de ácidos, en donde en la parte posterior la terminación hídrico indica que no llevan oxígenos. Entonces bajamos el 1 al hidrógeno, el cloro en medio y el 3 al oxígeno, pero como no lleva oxígenos, la fórmula queda nada más como HCl. Esta reacción es de desplazamiento porque observamos que el aluminio en la tabla de actividad de los metales es más activo que el hidrógeno. Por lo tanto, el aluminio, por ser más activo, va a desplazar al hidrógeno del compuesto. El aluminio ahora se une con el ion cloruro y el hidrógeno queda solo.